Vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Vamos a ver a nuestro Señor Jesús, nuestro grande intercesor por excelencia, de que Él, hasta el día de hoy, Él está sentado a la diestra del Padre, orando por todos nosotros. Y eso es una grande bendición, qué privilegio saber que todos los días nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, está orando por nosotros, está a nuestro favor. El Señor Jesucristo, Él conoce nuestras debilidades y en medio de esas debilidades, en medio de esas fallas, en medio de esos errores o esa indiferencia hacia Él, Él en su grande amor sigue orando por nosotros. Y aquí está, el Señor dejó plasmado aquí la palabra del Señor. Dios permitió que se dejara plasmada esta oración sacerdotal. Le llaman también la oración intercesora, la oración de protección. San Juan 17 es toda la oración de nuestro Señor Jesucristo después de que Él había predicado en el aposento alto, uno de los más grandes sermones que se les conoce. Entonces Él empieza a orar. Es una intercesión, es una plática, es una comunión entre Jesús y el Padre. La Biblia dice que Jesús solía orar todos los días, aún de madrugada, aún de noche, iba y oraba. Pero allí no dejó plasmado qué es lo que oraba al Padre. Y en esta oración de San Juan 17, Él nos ha dejado cómo era la comunión entre Él y el Padre, para que nosotros tomemos este ejemplo. La oración es comunión con Dios. Alabado sea Jesús. Vamos a leer el capítulo 17. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, a partir del versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, la palabra de Dios se lee con temor y con reverencia, Padre mío. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Voy a detenerme un poquito aquí del 1 al 3, no sé hasta dónde vamos a llegar, son 26 versículos, pero vamos a detenernos un poco aquí en el versículo 3, donde dice la palabra del Señor, que te conozcan. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesucristo. Que te conozcan, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como se hace un momento, es una oración cumbre, la oración máxima que dijo Jesús a través de sus discípulos, a favor de los discípulos, y en este tiempo es a favor de todo aquel que es seguidor, seguidora de Jesús. La palabra del Señor es muy clara, Él está intercediendo por nosotros. Versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estas cosas habló Jesús. Después de este sermón del aposento alto, dice, después de estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo quiere decir que toda oración tiene que ir hacia arriba, hacia nuestro Padre Celestial. Levantando los ojos al cielo y empieza a orar por todos nosotros. Alabado sea su santo nombre. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hablar de la gloria de Dios es un tema muy profundo, muy grande. Hablar de la gloria de Dios, de la Shekinah de Jehová. Hablar de la gloria de Dios es conocer a Dios, ese brillo intenso, la gloria de Dios cuando se manifiestan los milagros, cuando se manifiestan las señales, los prodigios.
las maravillas, todo aquello que nos habla del libro de los Hechos es la gloria de Dios. La gloria de Dios inunda este lugar, la gloria de Dios inunda los hogares, alabado sea Jesucristo. Esa es la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios, esa Shekinah de Jehová nos envuelve, no hay demonio que pueda penetrar, porque es la misma nube de Jehová, la nube intensa, la que hace que el enemigo se mantenga fuera. Porque la palabra del Señor nos dice que el Señor le pone límites. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sabemos que el enemigo sí tiene poder, pero no es todopoderoso. Para nosotros los hijos de Dios, la Biblia dice que Dios pone un cerco, pone un lindero divino, donde no le permite entrar. Para todo aquel que tiene comunión con Dios es donde está la gloria de Dios, la gloria del Señor. Glorifica a tu Hijo, dice la palabra del Señor, sea la gloria de Dios manifestada en él. La palabra del Señor es muy clara, que nosotros también un día vamos a experimentar esa misma gloria. La Biblia dice que son procesos, porque dice la palabra del Señor, a todos los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, dice la palabra del Señor, los purificó. Y a los que purificó, a estos también los santificó. Son procesos. Y a los que santificó, a estos también glorificó. Un día vamos a llegar a esa gloria eterna, a experimentar lo que es la verdadera gloria de Dios. Gloria a Dios. Seguimos con el versículo 2, donde la Escritura nos dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hablar de potestad es hablar de autoridad, es hablar de dominio. La palabra del Señor nos dice que por medio del Señor Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y a Él se le sujetan todas las cosas, y por Él las cosas subsisten. En una palabra, nada sucede si no es la voluntad de Dios con todos aquellos que siguen al Señor Jesús. El apóstol Pablo lo entendió muy bien cuando allá en Romanos, capítulo 8, él mismo escribe, inspirado por el Espíritu Santo: mas todas las cosas les ayudan a bien a todos los que aman a Dios. Y tengo entendido por esto que las cosas que pasamos, las aflicciones de este tiempo, no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse cuando Cristo venga en gloria. Lo que estés pasando no es nada comparable con la gloria venidera. Si permaneces en Él, si perseveras en el amor de Cristo, si eres seguidor de Cristo, hijo de Dios, estas promesas son para ti, son para nosotros estas promesas. Toda potestad, toda autoridad se le dio a Él. Él mismo está diciendo: toda potestad me es dada. Él mismo dijo: toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Y la palabra del Señor nos dice, y esa potestad, esa autoridad que a Él se le fue delegada, bendito sea el Señor, dice, esa misma autoridad nos la dio a nosotros. Cuando en Efesios, en el capítulo 1, ahí nos dice que todo poder, todo lo que se manifestó en Cristo, ese grande poderío, se lo heredó a su iglesia, a la iglesia de Él, que somos nosotros. Además, a sus discípulos también les dijo, y es para nosotros en este tiempo: yo les doy autoridad, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Debe haber una convicción en el Hijo de Dios de que nada le va a dañar, que todo lo que viene ya como Hijo de Dios viene de parte de Él. Alabado sea Jesucristo. Toda autoridad, toda potestad, toda esa autoridad, esa potestad, el Señor de la gloria quiere que nosotros tomemos esas armas espirituales que Él nos enseñó, que sepamos cómo usar. La palabra del Dios nos habla de una armadura. Cuando en el capítulo 6 del libro de Efesios, en el versículo 12, allí empieza hablando el apóstol Pablo para nosotros en este tiempo,
cuando dice la palabra de Dios ahí, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y añade, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo pasado todo, habiendo acabado esa batalla, permanecer firmes en el Señor. Él nos ha dado las armas espirituales. La Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Los obstáculos que el enemigo ponga. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión íntima con el Rey de la Gloria, a través de la alabanza, la adoración. Esas son las armas espirituales. El amor de unos a otros, esa es otra arma espiritual, que no tengo nada en contra de nadie. Allí la palabra del Señor dice que no hay ningún obstáculo. No son carnales, nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de todas esas fortalezas, y llevando cautivo, o sea, Dios toma tu pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Él te atrae como un imán para que le obedezcas. Por eso es que mucha gente le cuesta mucho trabajo obedecer, porque no tienen esa comunión íntima con el Rey de la Gloria. Cuando hay esa comunión íntima con el Rey bendito, Él mismo pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Démosle gloria al Señor bendito. Toda autoridad, dice, toda potestad me ha sido dada. Gloria a Dios. En el versículo 2, alabado sea Jesucristo. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta oración, dos cosas muy importantes que sobresalen es donde pide el Señor en su oración intercesora. La primera es que lo conozcamos. Padre, que te conozcan. Y que conozcan a tu Hijo amado, que conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es conocer a Dios? La palabra del Señor nos dice, ¿cómo es que debemos, cómo es que queremos, si nosotros queremos, cómo es que debemos conocer a Dios? ¿Cómo conocer a Dios? Aquí la palabra del Señor nos dice que, Padre, que te conozcan. Está en el deseo del corazón de Dios que lo conozcamos. La Biblia dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Su anhelo, su deseo de Él es que lo conozcamos, que no lo conozcamos como un Cristo de la historia, un Cristo de papel, un Cristo allá dibujado. No, que lo conozcamos como un verdaderamente, como lo que es un Padre amoroso, un Padre celestial, un Padre que nos ama, que también nos disciplina. Es un Padre, pero por nuestro bien, porque es un Padre amoroso. Él quiere que lo conozcamos. Ese es el deseo en esta oración del Señor Jesucristo. Padre, que te conozcan. Y el segundo deseo de nuestro Dios en esta oración es que nos mantengamos en unidad. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Cómo le cuesta trabajo al ser humano esa unidad? Aún como cristianos, ¿cómo cuesta esa unidad? No solamente unirse así en cuerpo, sino que en espíritu. Unirse espiritualmente también en un solo sentir, en un solo espíritu. Padre, que te conozcan. El apóstol Juan, cuando está escribiendo este evangelio, vuelve a decir que te conozcan. Y en su primera carta, allí nos da una de las variantes de cómo es que conocemos a Dios. No es todo, es solamente una parte de cómo conocer a Dios. Y la palabra del Señor nos vamos a la palabra de Dios nos dice claramente que nos vamos a primera carta del apóstol Juan. Mire qué hermoso, qué precioso saber que tenemos un grande intercesor por excelencia. Él está intercediendo por nosotros todos los días. Romanos 8:34, allí nos dice la palabra del Señor que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, por los pecadores, por los que fallamos a Dios. Nosotros, mis hermanos, tenemos un grande intercesor. Día y noche está intercediendo a nuestro favor. Y ahora,
Eso es allá en el cielo, a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Y aquí en la tierra, ahí en Romanos capítulo 8, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, en el versículo 26, 8:26 de Romanos, nos dice que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, porque Él conoce todas nuestras debilidades. Él sabe en qué parte estamos fallando, sabe en qué área de nuestras vidas nos cuesta mucho trabajo agradar a Dios. El Espíritu Santo sabe cuál es nuestra necesidad. Dice que el Espíritu Santo, Él está intercediendo por nosotros, el cual dice, intercede por los santos, por aquellos que están buscando a Dios, por aquellos que se están consagrando, los que se purifican, los que se santifican. El Espíritu Santo le está intercediendo por los santos, por los que buscan a Dios, para darles más y más, para llenarlos completamente. Porque la palabra de Dios, la Biblia nos dice que al que tiene, se le dará más todavía. Intercediendo aquí en la tierra, el Espíritu Santo intercede por los santos, por los que buscan a Dios, y en el cielo el Señor Jesucristo está intercediendo por los pecadores y por los que le fallamos a Dios. Es un privilegio. Nadie puede tener estos dos intercesores, que es el Espíritu Santo y al Señor Jesucristo. Tenemos un grande privilegio nosotros como hijos de Dios, que la Biblia lo declara categóricamente, que tenemos estos dos intercesores. Vuelvo a repetir, en la tierra el Espíritu Santo, todo lo que hacemos, todo lo que emprendamos, el Espíritu Santo, cuando fallamos a Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él pone los pensamientos en nuestro corazón. Cada decisión que tomemos, sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Jesucristo, la palabra del Señor nos dice que Él nos heredó el Espíritu Santo. Él ya no está en esta tierra. Aquí mismo en San Juan 17, Él nos dice, Padre, la obra que tú me diste que yo hiciese en la tierra, yo ya terminé. Ahora siguen estos, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Les voy a heredar, les voy a dejar otro como yo, al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el que nos enseña, dice la Biblia. El Espíritu Santo nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todo lo que estemos pasando. Si están pasando por una necesidad económica, espiritual, una enfermedad, el Espíritu Santo, allí está la palabra de Dios. Cree en Él, cree en Él. Dice la palabra que a todo aquel que cree, al que cree, todo le es posible. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creer no solamente en el pensamiento, sino creer en el corazón, que es lo que cuesta mucho trabajo, creer en el corazón. Dice la palabra de Dios, y todo lo que pidiereis al Padre en el nombre del Hijo, el Hijo lo hará, para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Espera en Él y Él hará. Hay una convicción, hay verdaderamente una gran verdad aquí. Hemos experimentado muchas veces nosotros el poder de la oración. Aquí Jesús está en esta oración intercesora, oración sacerdotal a favor de nosotros, una oración de protección divina. Hay una seguridad con el Cristo de la gloria, hay una seguridad con el Cristo de poder, con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, porque Él nos oye, Él está vivo, Él ya no está en una cruz, Él está vivo, porque la Biblia dice que Él resucitó, se levantó de entre los muertos. Por eso Él dice, la palabra del Señor nos dice, Dios mismo hablando, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La oración es vital en todo cristiano, en todo hijo de Dios. La oración es vital porque es lo único que nos acerca a Dios. La oración es una manera de cómo conocerlo, que Él nos oye, Él nos escucha y Él nos responde a través de la fe. Que esa fe se vaya gigantando más todos los días. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras entendibles, prácticas para nosotros,
nos dice que la fe es la plena seguridad de lo que estoy esperando. Hay una seguridad en el Señor conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos conforme a su voluntad, dice la Biblia, Él nos oye. Alabado sea Jesucristo. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llame se le abrirá. Es una gran verdad, bendito sea el Señor, no es una vana palabrería, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El poder de Dios está con nosotros, está en nosotros, porque la palabra de Dios nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor el que está en nosotros. Así que no te amedrentes, que no venga ese temor, ese pánico a tu vida. Sabes que el Rey de la Gloria está contigo en todo momento, en todo tiempo. La Biblia dice que Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, y Él no miente, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Él dijo que te va a bendecir y te va a bendecir. Si Él dice que te va a sanar, es que te va a sanar. Si Él dice que vas a salir de esa situación económica raquítica, lo va a hacer. El Señor reprenda todo espíritu inmundo de miseria, escasez, pobreza, enfermedad, en el nombre de Jesucristo. En ese nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, solamente Él es el Rey bien amado, alabado sea Jesucristo. Él vino, dice la palabra del Señor, a consolar a todos, bendito Dios. Cuando Isaías está profetizando al Señor Jesucristo, y esto también es para nosotros, cuando en el capítulo 61 de Isaías, del 1 al 3, empieza hablando la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el poderoso, el fuerte. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor, a consolar a todos los enlutados y a ordenar. Él no vino a opinar ni a ver qué pasa, Él vino a ordenar que a los afligidos de su pueblo, a los afligidos de Sión, a los que oran en Sión, a los que lloran en Sión, a estos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria de Él, para gloria suya. Alabado sea Jesucristo. Jesús, dejando su trono de gloria, vino a esta tierra, y aquí antes de ir a la cruz, Él sabía que ir a la cruz, está intercediendo a nuestro favor, está orando a favor nuestro para una vida eterna. No es cualquier cosa, la vida eterna es la que está de por medio, no es cualquier cosa. La vida eterna costó la sangre de Jesús, la vida eterna costó ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Primero vamos a empezar a dar los primeros pasitos. Si tú no conoces a Jesús, si tú no has hecho esa oración de fe, hoy es el momento de hacerla. La palabra del Señor nos dice en Romanos 10, porque cerca de ti está la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Allá está la vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que haber una confesión de fe para orar, para ser llamados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, San Juan 1:12, les dio potestad, les dio privilegio, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. La Biblia dice, mis amados hermanos, hermanas, amigos que me están escuchando, que Él dice, haya pues, para nosotros Él nos dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ni cosa que aferrarse,
sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente. Ahí está la obediencia. Esta es otra forma de cómo conocer a Dios, la obediencia, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo máximo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Un día, si llegas a la gloria eterna, un día vas a llegar, un día vas a morir. Un día vas a ver, a comprobar con tus propios ojos que toda rodilla se va a doblar ante el Señor Jesucristo. Mejor vamos a hacerlo aquí en la tierra, como decía el apóstol Pablo: doblo mi rodilla, por esta causa, doblo mi rodilla ante mi Señor Jesucristo, ahora que estamos vivos. Porque la Biblia dice que Dios es de vivos, no es Dios de muertos. El que vive, este te dará alabanza. Amén. Como yo hoy, este te dará adoración, este te va a dar exaltación. Dios es un Dios de vivos, alabado sea Jesucristo. Él se despojó, dejó su trono de gloria por nosotros, por amor a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea su santo nombre. Padre, te damos gracias por el grande amor. Tú hasta aquí nos has guardado, Padre bueno y Padre santo. Vamos a la primera de Juan, en el capítulo 3. Habla de algunos aspectos de cómo es que podemos nosotros conocer a Dios. Esta es una de las variantes, como he dicho, una de las ramificaciones, cómo conocer a Dios. Son varias: la humildad, la obediencia, el hacer obras para nuestro Dios. Pero esta es una de las áreas, pienso que es la más importante de cómo conocer a Dios. Porque de aquí se desprende todo lo demás. Se puede decir que es el área número 1. Alabado sea Jesucristo de la gloria. Capítulo 3 de primera carta de San Juan. Gloria a Dios por ese grande amor que tú nos tienes. Alabado sea Jesucristo. En el capítulo 3, versículo 1, empieza diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Gloria a Dios. Gracias, Padre, por haberme llamado tu hijo. Habiendo sido un hombre blasfemo, he sido llamado a misericordia. Gracias, Señor bien amado. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Habla de conocer a Dios. El mundo no nos conoce, no nos entiende, no nos comprende. Somos vituperados, somos burlados, somos criticados porque no le conoce a Él, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Alabado sea, el Hijo de Dios va a ver a su Padre Celestial. Un día lo vamos a ver, gloria a Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esta esperanza, el que sabe que va a ver a su Señor un día, dice la Biblia que se purifica a sí mismo porque tiene esta esperanza. Hay purificación, hay santificación en la persona porque sabe que un día va a ver a su Señor, gloria a Dios, y que además va a recibir la vida eterna. En el versículo 5, en el 6, todo aquel que permanece en Él, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en Él no peca. Esa es la palabra. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Sabemos que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Lo que nos hace justos
es el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. La Biblia nos dice que Cristo es nuestra justicia. Por el sacrificio de Él yo aparezco justo, pero ya no peco deliberadamente, como dice la Biblia, porque aquí mismo la carta del apóstol Juan nos dice que el que practica el pecado está una y otra y otra y otra vez. El que practica el pecado es del diablo, eso es lo que dice la Biblia, porque el diablo peca desde el principio, está una y otra vez. Pero si pecas delante de Dios, le fallas a Dios, vienes con un corazón arrepentido como el hijo pródigo, tenlo por seguro que Dios es un Dios grande, que Él ve tu corazón, ve el arrepentimiento genuino en tu corazón y Él te perdona. Eso dice la palabra del Señor. Bendito Dios. Aquí lo vamos a ver en el siguiente versículo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo, dice aquí, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo va a incitarnos, va a tentar, va a poner tentaciones, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, mayor es el que está en nosotros. Para esto apareció el Hijo de Dios, para toda trampa, todo engaño que quiera poner el enemigo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas trampas, para deshacer esos lazos del maligno. Y gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un poderoso, Él es gigante, Él es el todopoderoso. Gloria a Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amor unos a otros, esta es una forma de cómo voy yo a conocer a Dios. ¿Cómo voy a conocer a Dios? Si amo a mis semejantes, pero con un amor verdadero, sin hipocresías. La Biblia dice, el apóstol Juan, que nos amemos entrañablemente. Quiere decir, desde las entrañas, de dentro de nuestro ser, tiene que haber ese amor. Alabado sea Jesucristo. Si tienes al Señor Jesucristo, tienes la llenura del Espíritu Santo, no te va a costar trabajo amar a las personas. Aún Jesús dijo que tenemos que amar a los enemigos. Humanamente no se puede, no podemos con nuestras fuerzas, pero si permitimos que el Espíritu Santo nos inunde, nos llene, que nuestra copa esté rebosando, téngalo por seguro que sí va a amar a los enemigos, porque no es tu amor con que los vas a amar, es el amor de Dios que está dentro de ti. Con ese amor puedes amar aún a los enemigos. Gloria a Dios por ello. Sigue diciendo la palabra del Señor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida si amamos a los hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Es en el versículo 14. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto no es cualquier cosa, esto es grave. Esto es grave y nos puede quitar la vida eterna, porque la palabra del Señor aquí nos dice que si no amamos a los hermanos, dice, permanecemos en muerte, muerte espiritual. Una muerte espiritual que tenemos muchas veces. El Señor nos dice en su palabra, tú que tienes el sobrenombre de que vives y estás muerto, está hablando de los muertos espirituales. Por eso Él dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos espirituales y te alumbrará Cristo. Este versículo está contundente. Hemos pasado de muerte a vida. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él, el Señor Jesús, nos dio vida juntamente con Él. Dice la Biblia que estábamos conforme a la corriente de este mundo y que por causa de todo ello éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, dice, nos dio vida juntamente con Él y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo, del reino de la oscuridad al reino de la luz, de la mentira a la verdad, del
odio al amor. De ese reino nos ha trasladado el Señor. Bendito sea el Señor, porque hemos pasado de muerte a vida. La vida en Cristo es una vida plena, es una vida preciosa, una hermosa. Yo desde que conocí al Señor Jesucristo es muy diferente cuando no lo tenía. Es una vida que te llena una paz, y saber que vas a heredar la vida eterna, eso no tiene precio. Gloria a Dios, alabado sea Jesucristo. Sabemos que aquí vamos de pasada apenas todavía. Vamos al versículo, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, donde dice la Biblia en el 16: hijitos míos. 18. En el 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Tiene que ser un amor genuino. Todo el capítulo 3, el apóstol Juan habla que el amor al prójimo, habla que es un mandamiento de Jesús, habla que si no amamos a nuestro prójimo, no amamos a nuestros semejantes, verdaderamente no hemos conocido a Dios. Y en la oración sacerdotal de San Juan 17, eso es lo que el Señor resalta más: Padre, que te conozcan y que conozcan a tu Hijo amado, a quien has enviado. Conocer a Dios, ¿cómo lo voy a empezar a conocer? Amando a mis semejantes, amando a mis hermanos, amando a mi prójimo. Gloria a Dios, alabado sea Jesucristo. Versículo 23: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandamiento de nuestro Dios que nos amemos a otros. La Biblia dice aquí mismo que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sí se puede amar sin ira ni contiendas, en un solo sentir. Cuando yo experimento que amo a mis semejantes, entonces estoy viendo que verdaderamente estoy conociendo a Dios. Amén. Alabado sea Jesucristo. En el capítulo 4, él sigue hablando de, usted lo puede leer después más despacio. Yo voy leyendo versículos, ciertos versículos. En el 4.4 de esta primera carta: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor no es con el amor tuyo, vuelvo a repetir, es con el amor de Dios, que Él implanta amor en mi corazón para que yo pueda amar a los demás. Esto es algo sobrenatural, pero que no es imposible, porque el ser humano siempre está inclinado al mal, y si te hacen algo, luego la reacción es de enojo, de ira, de venganza. Pero cuando la palabra del Señor nos dice que sí, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Él sí soportó todo. Por eso es que Él puede decirnos que sí podemos también nosotros en este cuerpo humano. Cuando Él iba a la cruz, dice que lo escupían, le jalaban la barba, lo golpeaban, le pusieron la corona de espinas. ¿Y qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tuvo ese poder de poder perdonar a los que lo crucificaron. ¿Cuánto más nosotros? Él no es el máximo ejemplo. Jesús es el máximo ejemplo cuando Él nos dice: porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él es nuestro máximo ejemplo. Conocer a Dios. Sigamos leyendo la escritura, la santa palabra de Dios. En versículo 4:5 de primera de Juan. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que conoce a Dios, cuando está la palabra de Dios, dice: amén, Señor, la creo con todo mi corazón. Creo que Jesucristo es el Señor. Y el que no, pues nada más está dudando, o viene ese espíritu de incredulidad sobre esa persona, o dicen: ay, más o menos. Pero el que es de Dios, dice el apóstol Juan, este nos oye.
porque esta palabra es de Él, esta palabra es de Dios. Y por eso dice la Biblia aquí, ellos no nos oye, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que no oye la palabra, el que no entiende la palabra de Dios, está en un error. El que no ama a su hermano, el que no ama a su prójimo, está en un error, dice la palabra del Señor. Si tú no tienes todavía ese poder de amar aún a tus enemigos, hoy es el día donde puedes pedirle al Dios Todopoderoso, al Rey bien amado, que envíe su Espíritu Santo y que te llene de ese amor para que puedas tú amar también a los demás. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén, aleluya. Versículo 7, 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Este versículo está muy claro, muy contundente. Mire qué precioso nos habla la palabra del Señor. Nos dice, amados, con qué amor, con qué dulzura nos habla el Señor. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Vuelvo a repetir, es el amor de Dios que vamos a poder amar a los demás. Amén. Gloria a Dios. Y todo, como dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Está clara la escritura. Este versículo respalda lo que yo dije en un principio, que todo aquel que ama a su hermano conoce a Dios. No tiene nada en contra de nadie. Si tienes algún resentimiento, algún odio en contra de alguien, hoy es el tiempo, hoy es el día de perdonar para que empieces a conocer al Dios vivo y verdadero. Amén. Alabado sea Jesucristo, que ya tengas tus propias experiencias, que ya no vivas por las experiencias de otros o por lo que dijeron otros, sino tus propias experiencias, subirte a tu propio monte. Amén. Gloria a Dios, donde experimentes la gloria de Dios, donde experimentes el amor de Dios, donde experimentes el poder de Dios. Es un poder sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice, allí en Efesios capítulo 1, que Él, Cristo de la gloria, nos hizo sentar allá juntamente con Él en los lugares celestiales, en autoridad. Allá es una paradoja, pero es una realidad. Estoy aquí, pero también estoy allá juntamente con Él en los lugares celestiales, en el mundo invisible. Allí estoy juntamente con Él sentado en autoridad. Y esto es una gran verdad, una gran convicción. Alabado sea Jesucristo. Sigo leyendo. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué bella palabra, qué hermosa palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir que quita todo el pecado. En propiciación, sé que Él es propicio a nosotros. La palabra del Señor nos dice, también el apóstol Pablo nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador, no muchos mediadores. Hay un solo mediador. ¿Quién? Jesucristo, el justo, el grande, el poderoso, el amado de mi alma, el glorioso, el amado, el deseado, el glorioso Rey majestuoso. Él es el único mediador. Y también dice el apóstol Juan, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno falla, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, el cual es la propiciación. Vuelve a repetir la palabra, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Allá está Jesucristo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros todos los días. Gloria a Dios. No solamente por nosotros, sino por los del mundo entero. Ahí en la oración que vimos de San Juan 17,
Vamos a complementarlo en el siguiente domingo. Gloria a Dios, porque allí también la palabra del Señor nos dice cómo está rogando todavía por nosotros, por los que me diste, te ruego por estos. Y luego también añade, mas no ruego también por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por esta joya tan preciosa, ese versículo tan hermoso. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que lo conozcamos, que nos mantengamos en unidad, que seamos uno, que nos amemos. Cuando amamos de verdad, entonces viene esa unidad verdadera. Hay una historia, hay 13 historias, leí 13 historias de unidad, como cuando el pueblo se unió verdaderamente, Dios estaba con ellos. Una de las batallas que libró el rey Saúl, aún Saúl, cuando estaba bien con Dios, el Señor peleaba las batallas por él, por la unidad que había en el pueblo de Dios. La Biblia dice que ya iban a conquistarlos, que les iban a sacar un ojo, que los iban a hacer esclavos, y entonces se encendió el furor del rey Saúl, y dice que le dijo que mandó descuartizar un toro, y dijo, así le voy a hacer a todo aquel que no se una con nosotros. Y la Biblia dice que todos se unieron como un solo hombre. En la unidad está el poder, en la unidad ahí está Dios con nosotros, unidos completamente en espíritu y en verdad. Cuando habla la palabra de Dios en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, no solamente juntos, sino en armonía, en un solo sentir, en un solo espíritu. Porque termina diciendo este salmo, porque allí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. En la unidad es otro deseo en esta oración del corazón de Dios, que seamos uno, que Él lo conozcamos al Señor. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través del amor de unos hacia otros, sin rencores, sin envidias. Dice la palabra del Señor que nosotros viendo mejor el bien del otro, la prosperidad de otro, no nosotros, la palabra de Dios nos dice que el apóstol Juan el Bautista, él decía, yo tengo que menguar para que Él sea exaltado. Yo tengo que hacerme menos para que Jesucristo sea en mí. Jesucristo es el grande, Él es el todopoderoso. Nosotros solamente, la Biblia dice que somos sus administradores, solamente somos embajadores de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, por la misericordia de Jehová. Alabado sea Jesucristo. Seguimos leyendo capítulo 4, versículo, alabado sea su santo nombre, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, de unos a otros. Gloria a Dios. Estas son palabras del Rey para todos nosotros. No es que yo esté mandando, es Dios el que nos manda a través de su palabra. Yo solamente soy el portavoz de lo que Él está diciendo, que nos amemos unos a otros. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Alabado sea Jesucristo, bendito Dios. Santo de la gloria, te adoramos, Señor bien amado. Ya vamos a terminar, vamos al capítulo 5, rápidamente. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Póngale mucha atención a esta frase. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. En el mundo hay temor, en el mundo hay enfermedad, en el mundo hay pánico, en el mundo hay angustia. Pero usted, ¿qué tiene que ver con esas cosas? ¿Acaso no Cristo ya clavó todo eso en la cruz del Calvario? Bendito Dios Todopoderoso.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El ser nacido de Dios, eso es un gran privilegio. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Otra ramificación de cómo conocer a Dios, la fe. Pero el conocer a Dios, estoy refiriéndome más al amor de unos a otros para ir conociendo a Dios. La fe, que se vaya agigantando, que vaya creciendo cada día esa fe. Porque la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado sea su nombre, bendito Dios todopoderoso. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y a como te venga la vida, a veces vamos a remar en contra de la corriente, van a venir vientos contrarios, va a haber tormentas. La palabra del Señor dice, pero que van a venir todo eso. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido todas esas cosas que están en el mundo, yo las he vencido, tristeza, soledad, desesperación. Él ha vencido todo eso, y en el nombre de Jesucristo la Biblia dice que somos más que vencedores, somos más que ganadores, somos más que triunfadores, somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho, dice la Biblia, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Que Dios como tú, mi Rey bien amado. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Versículo 12, 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y está hablando de la vida eterna y de una vida abundante que Dios nos ofrece aquí en esta tierra. Una vida de calidad, no solamente vivir por vivir, una vida de paz, una vida con alegría, dice la palabra del Señor, las características de un verdadero hijo de Dios, que en medio de la tormenta tiene paz. Mire, si tu fundamento, si tu cimiento está firme sobre la roca, como dijo el mismo Jesús, Él dijo el fundamento, dice, Él hizo una comparación cuando habló de los dos fundamentos, cuando dijo, el que cree en mí, dice, voy a estar sobre este fundamento. La palabra del Señor nos dice que el fundamento es uno que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron vientos, vinieron ríos, y esta casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si tu doctrina, el creer en Jesús, verdaderamente eres hijo de Dios, eres hija de Dios, aunque vengan esas lluvias, esos vientos, esos ríos, tu casa no va a caer porque está fundada sobre la roca. Si te das cuenta, esta casa, la que dijo Jesús, fue atacada por arriba, las lluvias, fue atacada por el medio, los vientos, y fue atacada por los ríos abajo. Después a veces te viene una calamidad y luego otra, pero tu fe que esté firme y que esté fundada sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Aleluya. Esto es edificar, va a costar, es difícil, porque habló del otro que dijo que fundó su casa sobre la arena. Y lo mismo pasó, también vinieron lluvias, vinieron vientos, vinieron ríos, y cayó, y grande fue su ruina porque estaba fundada sobre la arena. Así que vamos a estar sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. Él es la roca por la cual sale agua de vida todos los días para que nosotros bebamos diariamente esa agua de vida, el agua verdadera, el agua que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo conocemos a Dios? A través del amor, a nuestros semejantes, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a todos aquellos que rodean nuestro círculo de nuestra sociedad, amarlos. El que verdaderamente hijo de Dios tiene compasión, tiene amor,
Gloria a Dios, alabado sea Jesucristo. Vamos más a conocer a Dios a través del amor. Bendito sea el Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Son 26 versículos. Vamos a seguir la próxima semana. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado y el maligno no le toca. Esto sí lo apunté, primera de Juan 5:18. Hay un galardón, hay una defensa, hay una seguridad de que el enemigo no te va a tocar. Lo dice la Escritura, primera de Juan 5:18. Sabemos, o sea que eso, cuando dice esa palabra sabemos, quiere decir que hay una seguridad. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado y el maligno no le toca. El maligno se va a mantener fuera en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que esta palabra haya penetrado a sus corazones y que sigan firmes en el Señor, que en estos tiempos de angustia, de aflicción, Dios está con nosotros, porque Él mismo dice: contigo estaré yo en la angustia, contigo voy a estar en esa necesidad, aunque estés pasando por el horno de fuego, dice la Biblia, ahí está el Señor contigo, allí está el Señor con nosotros. Bendito sea el Señor. Palabra fiel y verdadera. Le damos toda la gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, mi Rey bien amado, por ese grande amor que tú nos tienes, que hasta aquí nos has guardado, Padre mío. Líbranos de todo mal, Padre de la gloria. Líbranos de todo peligro, Padre mío. De esta plaga, Señor, de este virus, Señor, manténlo fuera. El maligno no nos puede tocar, porque estamos en el Señor Jesucristo. Protege, Señor, a todas las familias, Padre mío. Guárdalos, Señor amado, de este virus que se está propagando, Señor, que todavía está en muchos confines de la tierra, Padre mío. Te pedimos, Señor amado, que te conozcan primero, Señor amado, que te conozcan, Padre mío, como el único Dios verdadero. El que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo, la Biblia dice, la ira de Dios está sobre él. Cuando creemos en el Hijo, amamos a los hermanos, el maligno no nos puede tocar. Eso está claro la palabra del Señor. El maligno está lejos, bendito Dios. Alabado sea Jesucristo. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Bendito Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, segura. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.